Oramos. Señor, gracias por tu palabra, porque eres bueno y a través de esto podemos conocerte mucho más, pero también saber cómo debemos responder a tu gran amor. Entonces te pedimos que nos guíes en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues Éxodo 20 son los 10 mandamientos, ¿no? Hemos llegado a un pasaje muy importante, quizá yo diría uno de los más importantes, incluso a lo mejor hasta el segundo más conocido de la Biblia. Porque sin duda el acontecimiento más importante es el Monte Calvario, Jesús dando su vida ahí. Pero aquí vemos cómo nos enseña a nosotros a responder ante ese sacrificio, ¿no? Y es muy conocido. De hecho, hay una película de esto, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a ver este pasaje padrísimo. Y antes de poder explicar ya como tal cada uno de los mandamientos, quisiéramos hablar un poquito del contexto. La semana pasada vimos el capítulo 19 en el que Moisés le dice al pueblo: preparen su corazón para escuchar la palabra de Dios. Y pasó este momento y llega el momento. Dios desciende sobre el monte y les da la ley, ¿ok? Pero cuando escuchas ley, ¿qué piensas? Ya van a empezar a ponerme reglas, ya van a empezar a imponerme cosas, a imponerme cargas, ¿verdad? Es lo que normalmente pensamos con una ley. Pensamos de eso algo así, que te ata, restrictivo, negativo. Pero no es así. Vamos a ver hoy que no es así. Entonces vamos a empezar a leer en el verso número 1. Dice: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces primero se presenta a Dios diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Le está diciendo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios los sacó de Egipto y los compró con la sangre del cordero y los sacó de ahí y los hizo pasar por el mar rojo, ¿verdad? Y los liberó. O sea, eran suyos y Dios era su Dios porque Él los compró, ¿ok? De hecho, ellos desde sus inicios, ellos no eran nadie. Dios los escogió como su pueblo escogido. Y si estaban en Egipto ya eran de antemano escogidos por Dios, pero ahí los liberó, eran suyos. Entonces por eso se presenta así: yo soy Jehová tu Dios, le está diciendo al pueblo de Israel. Y dice que te saqué de la tierra de Egipto. Ahí le menciona lo que hizo Dios. Pero es bien importante esto y vamos a explicarlo. Pero primero déjame decirte 3 cosas. Número 1, ¿qué son los 10 mandamientos? ¿Por qué es que lo va a decir Dios? ¿Qué son los 10 mandamientos? Realmente no son una imposición, te decía. Es un regalo de Dios. Unos comentaristas o expertos lo llaman un don de gracia, porque es algo que el pueblo no se merecía incluso, y Dios se lo da, es un regalo. Y tiene un significado importante. Primero, para empezar, 10 mandamientos significa 10 palabras. De hecho, hay una serie de mujeres que se llama así, ¿verdad? Las chicas sí se lo saben porque seguramente lo escucharon por ahí. Si no, te invitamos a que lo escuches, pero hay una temporada de mujeres llamada 10 palabras ahí en la página de semillamexico.com. Pero ¿el significado cuál es? ¿No? El significado, básicamente, el propósito, es un propósito doble, los 10 mandamientos. Primero, cuando tú lees los 10 mandamientos, estás viendo la naturaleza de Dios. Y eso es lo que Dios quiere mostrar a través de esto. ¿Quién es Dios? Él es muy por encima de nuestros estándares. Él es un Dios santo, autoexistente, único, salvador, poderoso, bueno, justo, fuerte, celoso, misericordioso, fiel, digno, honroso, vivo, puro, dador, verdadero, pleno, etc. Esas son algunas de las características que vemos aquí en este pasaje acerca de quién es Dios. Lo que está haciendo Moisés y Dios es mostrando su naturaleza a través de los 10 mandamientos. Cuando tú te examinas a través de ellos, te das cuenta, definitivamente este Dios es superior por mucho a nosotros, a cualquiera. Porque te comparas con esto y dices: yo no soy bueno como este Dios, yo no soy ni santo como este Dios, ni verdadero, ni soy puro, ni estoy pleno, ni soy digno, etc. Pero cuando lo lees te das cuenta quién realmente es Dios. De hecho, ya lo puedes ver un poco ahí en el monte Sinaí, porque está el monte humeando, temblando, y está la presencia de Dios y todos están aterrados. Y dices: ¿quién es este Dios? ¿No? Entonces, los 10 mandamientos tienen como propósito inicial mostrarnos la naturaleza de Dios. ¿Quién es realmente Dios? Pero número 2,
Esto lo estaba mostrando Dios a través de Moisés para enseñarle al pueblo a amar al Dios que los rescató. Por eso está diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te rescaté de Egipto. ¿Para qué? Para que ahora a través de esto le respondas en amor. Pero déjame ir directo al grano. Estos 10 mandamientos, ¿sabes? No los está dando Dios a nosotros solamente como un conjunto de reglas para que te puedas, así digamos, acercar a Dios y que te acepte Dios. Y entonces ya, pues eso, que estés bien con Dios. Porque de repente así los pensamos, ¿no? Como 10 mandamientos para que entonces Dios me acepte. Y en la religión tradicional y en general en las religiones es lo que te enseñan. Si los cumples, entonces puedes ser salvo y acercarte a Dios. Pero ese no es el propósito. De hecho, Dios, incluso en esta parte de la historia, no le dio los 10 mandamientos al pueblo para salvarlos, porque ¿qué crees? Ya los había rescatado. Entonces no los da para ser salvos. ¿Te das cuenta? Ya los había hecho salvos, ya los había sacado de Egipto. Ya estaban ahí con Dios. Los 10 mandamientos no son para ser salvo. Y es lo mismo para nosotros. Esto, que tú quieras hacer estos mandamientos no te da la salvación, ¿ok? Más bien la salvación te la da Cristo cuando crees en Él. Eso es lo que nos enseña el Evangelio. Que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es un regalo de Dios que se recibe al creer en Cristo y solamente por fe. La ley no es para ser salvos, ¿ok? Ahora, tampoco es para esclavizarnos, porque de repente decía esto, lo veo como un conjunto de leyes restrictivas. Y no, ¿cómo crees que Dios quisiera esclavizar al pueblo que acaba de liberar de la esclavitud? ¿No crees que esto es bastante incongruente? Pero muchas personas luego pensamos eso de la Biblia. Nos quieren esclavizar. No, al contrario. Dios nos liberó al creer en Cristo y por cuanto tenemos libertad, ahora nos está enseñando la ley, su ley, para que lo conozcamos y podamos responderle en amor, en gratitud a Dios. Así que nunca pienses que esto es como una especie de imposición. Si lo crees así es porque, ¿sabes qué? Probablemente 2 cosas. O estás perdiendo de vista que Dios te rescató o se te olvidó, o nunca te ha rescatado y necesitas pedirle perdón a Dios y que te rescate. ¿Y cómo es eso? Arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Cristo. Porque cuando tú depositas tu fe en Cristo, Él te saca de tu vida pasada, te perdona tus pecados y te hace parte del pueblo de Dios. Eso es. Pero entonces, si eres parte del pueblo de Dios, ¿qué crees? Ya eres libre. Ya. Eres libre del pecado, de la paga del pecado que es muerte. Eres libre de la ley. Incluso Pablo lo dice en Gálatas, lo estuvimos estudiando los miércoles. ¿Sabes? Eres libre de la ley del pecado y de este mundo. Pero ahora podemos, por esa misma libertad, amar a Dios y verdaderamente responderle por lo que Él hizo. ¿Ahí estamos? Entonces, mi primera invitación es, si tú aún no te reconcilias con Cristo, si tú aún todavía tu vida sigue así, una vida esclava del pecado, esclava de cualquier clase del pecado, Dios te quiere dar libertad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero también, si has creído en Cristo, mi invitación es: ve esto como una oportunidad para amar a Dios. Ahora, esto de amar a Dios no es algo subjetivo, porque de repente amar a Dios, o el concepto de amar, te digo, puede ser muy diferente para cada uno de nosotros. Yo te puedo traer una bolsa de cacahuates y decirte: ay, cómo te amo, mira, traes una bolsa de cacahuates, ¿no? Y tú vas a decir: ¿de qué se trata esto, no? ¿Esto es amor? No inventes, ¿no? O a lo mejor tú dices a tu esposa: pues bueno, ya te saqué al cine, ya, te amé. ¿Neta? O sea, te van a agarrar así junto con tus zapatitos y vámonos, ¿no? Al sofá. O sabes, el concepto de amar puede ser simplemente hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Ya traje el sustento, pues ya les compré ropa, ya los llevé de vacaciones, pues ya, ¿no? Ya cumplí, ¿no? Es amor, ¿no? Entonces te digo, el concepto de amor podría ser muy abstracto, pero no. En esta parte vamos a aprender del amor 3 cosas que de una vez quiero decírtelas. Amar a Dios en la Biblia significa, y no solamente para nosotros como cristianos, sino en general en la cultura hebrea, amar significaba fidelidad absoluta, número 1, que se refiere a obediencia completa a Dios. A eso se refiere.
No es algo vago, sino es totalmente real. Fidelidad absoluta. Dios estaba relacionando con su pueblo y querían que solamente su pueblo estuviera con Él. Y habla de eso, fidelidad a Dios. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Fidelidad absoluta. Habla de obediencia completa en tu vida. Eso habla la palabra amor. No es simplemente tener un buen sentimiento hacia Dios. ¡Ay, cuánto amo! Si supieras cuánto amo a Dios, pues sí, pero ¿qué dice tu obediencia? ¿No? Pues amor en la Biblia significa obedecer a Dios, pero también significa confianza total. De eso también vamos a hablar ahorita. Pero habla de eso, confiar completamente en tu Salvador, ¿no? En el Señor. De eso habla. Pero también habla de servicio obediente. Vamos a ver al pueblo de Israel haciendo estas tres cosas, ¿no? Primero buscando la fidelidad, la confianza y el servicio. Y lo vamos a ver también batallando con esto muchas veces en la historia bíblica. Porque nada más que no pueden hacerlo y al final Dios siempre los rescata. Pero bueno, eso es el amor en la Biblia. Te decía, fidelidad, confianza, servicio, ¿verdad? Ahora, también no solamente se traduce en una vida de amor hacia Dios, sino en amor hacia el prójimo. Por eso es que la segunda sección de los 10 mandamientos va a tener que ver con el prójimo. Porque cuando uno ama al prójimo, uno ama a Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, esto no solamente es una cuestión que nos enseña el Antiguo Testamento, sino que el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Vamos al mandamiento principal en Marcos 12:29, donde le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Jesús en Marcos 12 contestó lo siguiente. Dice así, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, amar a Dios, que es lo que Moisés quiere que respondan hacia Dios, es obedecer a Dios, porque es el más grande de los mandamientos, ¿no? Porque en eso se resume toda su relación del pueblo con Dios. Lo que va, en otras palabras, lo que significa estos 10 mandamientos es la forma en la que el pueblo tenía que responder a Dios, en amor. Amor a Él y amor al prójimo, ¿ok? Y ahorita lo vas a ir viendo más que empecemos a desglosar los mandamientos. Vamos con el primero, ¿te parece bien? Dice ahí en el verso número 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero de los mandamientos, pero pienso que va junto con el del verso 2, yo soy Jehová tu Dios, porque tiene que ver con una relación que Dios está haciendo con el pueblo. Dios acaba de rescatar a su pueblo para tener una relación con ellos. Les dice, yo soy Jehová tu Dios, me he vuelto tu Dios, por eso no quiero que tengas dioses ajenos delante de mí. Lo que está diciendo es, quiero que me seas fiel a mí, como tu Dios, tu único Dios. Otra traducción de este verso dice, no tendrás dioses además de mí, ¿no? O no tendrás dioses junto a mí. No es como tener a Dios y a otros dioses, sino solamente a Jehová. ¿Por qué? Porque ellos vienen de Egipto, estuvieron 400 años en Egipto, pues compartiendo la idolatría de ese pueblo durante ese tiempo. Entonces imagínate, tienen a Dios, pero también tenían junto con eso a todos los dioses que venían arrastrando de Egipto. ¿Conoces algunos de los dioses paganos de Egipto? A lo mejor en caricaturas o en películas. Ra, Osiris y no sé qué más, ¿verdad? Hay un buen, ¿verdad? Y para ellos era normal porque los dioses paganos de Egipto pues eran parte de la cultura porque representaban aspectos importantes de sus vidas. Por ejemplo, si ellos tenían cultivos, pensaban que el dios de la agricultura podría ayudarlos en esa área de su vida, ¿no? Por eso tenían también el dios del sol porque los ayudaba y el dios de la lluvia porque los ayudaba y así. Entonces ellos pensaban que si les rendían devoción a estos dioses podrían ser bendecidos en todas las áreas de su vida, ¿no? Entonces era común en esa cultura, pero llega Dios y los salva y les dice, ¿qué crees? No necesitas ninguno de esos dioses falsos porque yo soy el Dios verdadero que suple todo.
Tú no necesitas un Dios para cada área de tu vida, porque para empezar no existen, y yo soy el único Dios verdadero que te suple todo. Entonces, empieza diciendo eso, no tengas eso, no lo necesitas. Ajá. Y eso es lo primero que vemos. Ahora, ¿qué nos enseña? Este mandato también se aplica a nosotros como cristianos, ¿no? Porque hemos entrado también a la familia de Dios por la fe, ¿verdad? Al creer en Cristo. Pero es lo mismo. El Señor se ha convertido en nuestro Dios. Cristo se ha convertido en nuestro Dios. Pablo también lo dice, nuestro Señor y Dios Jesucristo se ha convertido en nuestro Dios. Él nos ha salvado y quiere que no tengamos al Señor y a algo más en nuestras vidas, en lo que podamos depositar nuestra confianza para salvación o en la vida diaria como nuestro refugio o como en lo que nos apoyamos que no sea Dios, ¿no? Entonces, siempre ya estamos hablando acerca de la idolatría de hace unas semanas atrás para acá, ¿verdad? El Señor nos ha confrontado, pero una vez más es el primer mandamiento, entonces creo que es importante decirlo. Dios no quiere que tengas algo más en lo que confíes. Él quiere ser el único en lo que tú confíes. Y no quiere que nada esté en el lugar de Dios, sino que Él sea lo único en lo que tú confíes. En quien tú confíes más bien, porque es una persona, ¿verdad? Pero entonces la pregunta surge, ok, lo entiendo, pero ¿hay algo de eso en mi vida? ¿No? Entonces hay muchas preguntas para identificar si hay un Dios en mi vida. Hay libros que hablan acerca de los dioses contemporáneos, ¿sabías? El día de hoy, incluso como cristianos. Entonces, un Dios es algo a lo que amas, que no es Dios, que lo pones por encima de todo y que gobierna tu vida y tus decisiones. ¿Hay algo que esté haciendo eso que no sea el Señor Jesucristo? Porque puede ser los dioses de este mundo, el trabajo que gobierna tu vida, tus decisiones, en general, todo lo que haces, ¿verdad? O no, a veces el trabajo hace eso, que nos gobierna, ¿no? Y en lugar de ser Dios, más bien se convierte en nuestro tirano, ¿no? Y ni siquiera a veces nos permite venir a la iglesia porque tengo trabajo, Josué, pues no puedo el domingo. Y el miércoles, no, llego bien tarde de mi trabajo. Y luego, pues el jueves vente a los días de temporada. Híjole, ¿qué crees? Que no puedo por el trabajo, es que no. Y al otro día, ¿qué onda? No, es que me despierto muy temprano para mi trabajo. Pues ¿quién es tu Dios? Tu trabajo, ¿no? Pero también puede ser otra cosa, el dinero, ¿no? Porque todo gira en torno a eso, ¿no? Si dejo mi trabajo, pues pierdo mi dinero. ¿Y qué crees? Pues no voy a perder mi dinero. ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Y te das cuenta, entonces ¿quién es tu Dios? Tu dinero, ¿no? O cuando el Señor, por ejemplo, nos dice, ¿sabes qué? Es más bienaventurado dar que recibir. Tú dices, ay no, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué te vas a meter con mis recursos? Ah, ok, ¿quién es tu Dios entonces? ¿Sabes? Como ese tipo de cosas. Y no es que te esté haciendo manita de puerco para que des, ¿eh? Para nada. Tú sabes que como familia no somos así. Pero mi punto es que estas cosas sacan a relucir eso. ¿Qué ídolo? Incluso el éxito. Encontré un comentario muy interesante acerca del éxito, ¿no? Porque el éxito es precisamente como este deseo desmedido de obtener el reconocimiento o el aprecio, porque lo que necesito es ser reconocido yo mismo. Y a veces batallo demasiado por eso. Es como, pues, entonces, ¿quién es mi Dios? Pues yo mismo, ¿no? Eso, que otros me reconozcan, ¿no? Bueno, y así podemos irnos de ejemplo en ejemplo en ejemplo, ¿no? Entonces yo te pregunto, a lo mejor tú ya lo sabes, ¿qué es aquello que gobierna tu vida? Que amas con todo tu corazón y que sí, soy cristiano, pero también esto y esto no te metas, no me lo quites. Espero que lo puedas identificar. Es aquello que amas y que si te quitan, así mira, como gato, ¿no? Eso. Es eso que no estás dispuesto a negociar, que no te estás dejando tratar. Y dices, híjole, eso no, por favor. Ese es tu Dios. Entonces, identifiquemos nuestros propios dioses, porque el Señor dice, no quiero compartirte, quiero que solamente tú me ames a mí, tu único Dios, yo. ¿Ok? Bueno, ahora, vamos con el segundo mandamiento. Si te das cuenta es que es la relación con Dios, por eso es que nos lo dice, ¿no?
Ahora dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, o sea, en el mar. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Del 4 al 6 es el segundo mandamiento, pero si te das cuenta está muy ligado con el primero. Dice, no te hagas imagen. En una traducción del NTV dice, no te hagas ídolos. Y en aquel tiempo tenía mucho sentido con los israelitas, porque pues en Egipto había que la imagen de Osiris, que la imagen de Ra, que la imagen de Ro y de Ri y de Re, ¿no? Todos ellos. Y, ¿sabes? Era como, no tengas imagen. Probablemente habría varias razones, ¿no? Pero una de las razones es que, aunque tú trataras de hacer una imagen de Dios, iba a quedar muy corto de lo que realmente es Dios. Por ejemplo, Dios es Salvador. Ajá, ok, pone la escultura de un Salvador. Y tú dices, ok, pero sí es un Salvador, pero es más que eso, ¿no? También es misericordioso. Ah, bueno, vamos a hacer una imagen de un Dios de amor. Ok, ya lo hiciste. Sí, pero no solamente es un Dios misericordioso, también es un Dios fuerte. Ah, bueno, entonces pones aquí al cuate de bien fitness, ¿no? Es como, mira, te vas a quedar corto, ¿sabes? Entonces, yo creo que estas cosas las pone Dios, no te hagas imagen, porque no hay forma de expresar en una imagen la complejidad y la totalidad de quién es Dios. No se puede. Por eso es que no se podría representar a Dios, ¿no? Ni al Espíritu, ni al mismo Señor Jesucristo no se le puede representar de una manera así tan concreta. Él es muy grande, es muy poderoso, es muy fuerte, es muy santo, no llegaríamos. Pero aparte de que no se podría, ¿sabes? Es que porque si tenemos algo tangible, inmediatamente nos vamos por lo tangible y olvidamos realmente quién es Dios. Porque nos gusta siempre algo que palpar y que tocar, ¿no? Y por eso, pero eso puede ser una piedra de tropiezo, porque dejamos realmente a quién es Dios por algo que es solamente una representación de yeso y de cemento y lo que sea. Y aparte, una escultura no es Dios, ¿no? Pero el pueblo puede ser movido a adorar ese tipo de cosas, ¿no? Eso no es raro el día de hoy, ¿verdad? O sea, adoramos eso muchas veces, una escultura, una estatua, o lo que sea, o sea, así pasa. O llevo simplemente la cadenita y digo, ay, ahora sí ya me va a cuidar Dios en mi día. Pero ¿sabes qué? Te tengo que decir que eso no es, ¿no? Ahora dice, aquí no te harás imagen ni ninguna semejanza. No estoy diciendo que no se pueda cargar algo así, pero es que a veces nosotros confiamos en eso, ¿no? Por el hecho de que ya traigo mi cadenita, es, ahora sí, no va a pasar nada en el metro, ¿no? Y como, pues, ¿cómo, no? O sea, estoy poniendo mi confianza en algo que es solamente una hechura, pero pues no es eso, ¿no? Ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar. Y dice, no te inclines a ellas, ni las honrarás. Habla de rendir adoración oculto. Y pues, bueno, no te harás imagen. Pues aquí dice, no te harás imagen. Pero yo no sé si el día de hoy precisamente se refiere a que no se pueda tener imágenes como tal en la casa, ¿no? Tal vez no se refiere a algo tan externo, aunque si eso en tu corazón sientes que está mal, yo lo quitaría de mi casa, ¿sabes? Porque entiendo que eso no es Dios, ¿no? O sea, si tengo una pintura y arte muy bonito, pero en mi corazón está eso de, me siento mal porque creo que estoy desobedeciendo a Dios, pues yo te diría, pues entonces si te sientes mal, pues no lo tengas, ¿no? Pero va más allá de eso. O sea, más bien es un problema del corazón. Uh-huh. Es decir, muchas veces más bien nos hacemos una imagen en nuestra mente de quién es Dios, ¿no? Probablemente el problema no es con la imagen, sino con la concepción que yo tengo de Dios. A veces pienso que Dios es como yo pienso que es. Uh-huh. Y yo creo que el problema más bien va por ahí, ese problema de no te hagas imagen. No pienses que Dios es como tú crees que es. A veces nos imaginamos, es que yo creo que es así, yo creo que es así, yo creo que es así. Pero espérate. No pongas en tu mente una imagen como tú crees que es Dios, sino más bien como Dios dice que es aquí en la palabra. El punto es, vengamos a la palabra, la Biblia, a conocer y a ver quién realmente es el Señor. Aquí es donde se nos dice cómo es realmente. Ok.
Por ejemplo, un ejemplo de esto. De repente decimos, no, Dios no castiga para nada. ¿Cómo? ¿Cómo que castiga? ¿No? Porque yo en mi corazón tengo la imagen de que Dios es así. ¿Qué dice la Biblia? Pues que Dios también disciplina, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Y yo puedo batallar con eso porque tengo mi propia imagen de Dios. O como por ejemplo cuando digo, no, pues yo pienso, no me acerco a Dios porque pienso que Dios es un Dios de ira, ¿no? Porque dice, no, tú me vas a castigar. No, ¿qué está pasando ahí? También estoy haciéndome una imagen incorrecta de Dios. Porque Dios también es misericordioso y amoroso. Bueno, son dos ejemplos solamente para hablarte de que no te hagas imágenes. No te hagas suposiciones incorrectas de Dios. Ven y conoce. Bueno, en el verso número 5 dice, ¿por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios. Nada más por eso, ¿no? Dice, o sea, no tengas estatuas porque, hey, yo soy Jehová tu Dios, ¿no? Dios está en los cielos y pues no hay comparación, ¿no? Y dice ahí cómo es Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí hay tres cosas que decir. Para empezar, porque si Dios se está relacionando con los israelitas, que es su pueblo, y ellos les son infieles con otro Dios o con una escultura, pues ¿cómo crees que se va a sentir el Señor? Están siendo infieles con el Señor y Dios no quiere eso. Y les dice, porque yo soy Dios fuerte. Entonces, para empezar, a ser infieles, si los israelitas fueran infieles a Dios, se enfrentarían a un Dios fuerte que podría llegar a disciplinarlos. Para empezar por eso. Pero también aparte, porque dice, yo soy celoso, ¿no? Eso de celoso significa que Él los anhela con todo su corazón. Eso es lo que significa. No está diciendo que Dios es pecador o malo por ser celoso, ¿no? No está diciendo eso. El concepto de celo de Dios es muy distinto al concepto del celo de los seres humanos. Ajá. Nosotros como seres humanos tenemos un celo bastante negativo y egoísta porque queremos todo para nosotros mismos, porque lo necesitamos. Ajá. Pero Dios no es celoso en ese sentido negativo, porque para empezar Dios no nos necesita a nosotros. Y cuando dice, yo te anhelo, no es porque Él lo necesite, porque se siente incompleto, le falte algo ahí, ¿no? No, Dios nos anhela y nos ama, pero para poder llenarnos a nosotros. Y eso es completamente lo contrario a egoísmo, eso es darse. Entonces, ¿sabes? Solamente para corregir un poquito ese concepto el concepto de que Dios celoso es algo bueno de Dios, porque nos ama, nos anhela y nos quiere bendecir. Pero entonces dice, yo soy celoso. Pero a mí me gusta esto, escuchar que Dios nos diga esta mañana que nos ama y no nos quiere compartir. Es como cuando mi esposa me dice, no la voltees a ver porque yo te amo y eres mío. Y por mi corazón, o sea, me ama, ¿sabes? O sea, sé que me lo dice porque me ama y porque eso soy suyo, ¿me explico? Bueno, pero sí me ama mi esposa. Y yo también. Pero entonces mi punto es, que te lo diga Dios es algo bien bonito, la verdad. ¿No? Soy tuyo y tú eres mío y no te quiero compartir. En la NTV también dice, no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Pues sí, no inventes, o sea, nada más con que de repente, o sea, no sé, pensando, ¿no? De que vas por la calle y de repente, imagínate que tu esposa, ¿no? Así de, óyeme, ¿qué te pasa? ¿No? En ese sentido, no quiero tolerar ese tipo de cosas, me pertenece, pues claro, ¿no? Cónyuges. Hicimos un pacto matrimonial en el cual dijimos, mi corazón te pertenece, por eso me quiero casar contigo. Entonces, el inclinarme a otras cosas es infidelidad. Por eso lo podemos aplicar a Dios. Dejar de confiar en Dios para confiar en ídolos, estatuas o en cualquier cosa que no sea Dios, pues Dios se pone bastante molesto, se pone bastante mal porque no es algo que Él desea. Muy bien, pero dice que algo medio complicado de interpretar en el verso 5, porque dice, de hecho, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Algunos dicen, esto habla de maldiciones generacionales. ¿Has escuchado este término alguna vez en tu vida?
lo que se refiere a este término de maldiciones generacionales, es que si alguien peca, Dios se va a cobrar con tus hijos, con tus nietos y hasta con tus bisnietos. Así es que aguas, ¿eh? Pero ¿sabes? No está diciendo eso este texto. ¿Por qué lo sé? Porque el mismo Moisés en Deuteronomio 24:16 dice lo contrario. Dice lo siguiente. Deuteronomio, ¿qué te dije? 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. ¿Te das cuenta? Y es Moisés porque él escribió el Deuteronomio. Entonces, sería incongruente que aquí dijera otra cosa, ¿me explico? Más bien parece ser que dice lo siguiente. La NTV lo dice así. Más bien que cuando uno peca, toda la familia queda afectada por el pecado. Más bien se refiere un poco a eso, ¿no? Si tú como papá, pues como papá de familia o esposo pecas, definitivamente que puedes afectar a tus hijos, nietos y bisnietos, de muchas maneras. Se rompe la familia, ya no se hablan, pierdes toda tu herencia y ahora que les dejas, y así, o sea, hay muchas cosas que uno puede afectar a sus familiares, ¿no? Entonces más bien se refiere más bien a las consecuencias del pecado, ¿no? Y Dios lo permite. Eso sí. Pero en el verso 6, fíjate el contraste, dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esa palabra misericordia en el hebreo significa amor inagotable. Es una palabra muy bonita, es Gesed. Y sabes, esta palabra habla, es interesante porque dice, es como si dijera Dios: si tú me muestras fidelidad absoluta, confianza total y un servicio obediente a mí, yo te voy a amar a ti. Es lo que dice Dios. ¡Qué increíble! Está increíble. Lo que está diciendo es, en contraste, si tú te alejas y persistes en serme infiel, engañarme y no amarme solamente a mí, si dejas eso y me amas a mí, entonces yo te voy a derramar mi amor y te voy a manifestar mi amor. Juan 14:21 también lo dice, Jesús, donde dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El contraste es ese. Somos fieles a Dios, entonces Él nos va a mostrar su amor, se va a manifestar a nosotros. Pues qué increíble, ¿no? Y te decía, entonces los 10 mandamientos, entonces, ¿de qué se trata? ¿De reglas? No, lo que está diciendo Dios es que esa es la muestra de amor a Él. ¿Te das cuenta? Lo que está diciendo es, si tú has experimentado la salvación de Dios, ámalo para poder responder ante ese amor que Él te tuvo. Ámalo. Y si tú le amas, Él se va a manifestar y te va a mostrar su amor inagotable. Y es real, porque de repente es como oras y te responde, ¿no? Tienes una tristeza y te consuela. Y oras y te provee. Y, o sea, por todos lados, por donde lo veas, estás en el camión y de repente pone una canción cristiana y tú, ¡wow! ¿No? Y de repente alguien te dice el versículo que leíste en la mañana y es como, órale, Dios me está hablando, ¿qué onda con eso? ¿No? Y lo repiten en la prédica y luego en la semana otra vez lo lees y es como, ¿qué está pasando? Pues es que es eso, si tú lo amas, Él te ama, ¿no? Manifiesta su amor. Y dice, no solamente a ti, sino a 1000 generaciones. Está hablando que cuando tú eres fiel, bendice a tu familia, nietos, bisnietos, tataranietos y 1000 generaciones. Es increíble. Y tú dices, ¿neta pasa eso? Pues mira, aquí está el pueblo de Israel, ¿no? Como quiera. Dios lo ha bendecido durante muchas generaciones, ¿estás de acuerdo? Aunque no ha sido perfecto, pero, o sea, increíble. Bueno, entonces, bueno, eso es. Verso 7, vamos con el tercer mandamiento, y voy a echar así velocidad, porque tus hermanos de las 10, creo que ahorita están así con los ojos blancos. Bueno, ya. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Aquí lo que significa es, pues lo que es, tomar el nombre de Dios en vano significa hacer mal uso de él, no respetar el nombre de Dios, o tratarlo sin respeto o sin reverencia, o usarlo en falso. Déjame ponerte 3 ejemplos. Mal uso, pues eso, maldecirlo, decir groserías, etcétera,
¿no? Con el nombre de Dios. Puede hacerse, claro que sí. O usarse para cosas que son totalmente, pues, del mundo. O sea, me refiero a de idolatría, mezclarlo con idolatría y cosas así. No es correcto, es un mal uso, ¿no? O por ejemplo, sin respeto, eso, los chistes, ¿verdad? Chistes. O faltar el respeto a Dios, eso, chistes. Y luego como cristianos decimos, pues que yo tengo el gozo del Señor y soy bien cotorro y todo. Sí, pero espérate. Sí, pero no uses el nombre de Dios en vano, ¿ok? Bueno, dice aquí, en falso también significa en vano, en falso, cuando es un juramento y no lo cumples. Te lo juro por... Y así. Y no lo haces, y es como, pues, ¿para qué lo prometes entonces? ¿No? Estamos diciendo, usando el nombre de Dios en vano. Bueno, y dice ahí, pues el que lo haga está cometiendo algo grave, dice, no quedará inocente, o sea, no quedará sin castigo. Literal, Dios puede disciplinarnos por andar haciendo estas cosas. Pero ¿sabes por qué radica el problema o por qué es muy grande esto? Porque, chécate, la forma en que te refieres a Dios expresa lo que realmente piensas de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando con nuestra boca estamos haciendo así de Dios un chiste, es porque realmente no lo tomamos en serio, ¿estás de acuerdo? ¿No? Y así, cuando juramos por el nombre de Dios, pero no es de a de veras, realmente estamos pensando que Dios no es tan verdadero, que digamos, ¿verdad? Y así. O que no es respetable, o cualquiera que sea la forma, pero no estamos pensando bien de Dios. Y eso no le gusta a Dios. Dios quiere que lo consideremos como lo que realmente es. Cuarto mandamiento, verso 8, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ok, aquí habla del sábado, ¿no? Del Shabbat judío, ¿ok? Entonces, aquí es un mandato para los israelitas. Es literalmente para ellos como pueblo. Es algo literal. Nosotros no somos israelitas, ¿verdad? Bien, para empezar. Es para el pueblo israelita, ¿ok? Y esta palabra dice que tenían que guardar el sábado para santificarlo o consagrarlo para Dios. De hecho, ahí está en el verso número 10. Es para Jehová tu Dios, como si dijera, apártalo para Él. O como si dijeras, apártate un domingo para tus hijos, ¿no? ¿Qué entiendes por eso? Para pasar tiempo con ellos, para jugar con ellos, para amarlos, para dedicar a tu familia, eso. Pues bueno, cuando dice el sábado para Jehová tu Dios es para Él, dedicarte a Él, buscarlo a Él, orar, leer la palabra o lo que fuera que tendría que hacer, pero para Dios, ¿no? Esa era la idea. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo la creación en los 6 días y el séptimo día descansó, era para eso, para poder estar ahí con ellos. Y ese es el diseño original. Ahora, ¿sabes? Sí, este mandato entonces decía al pueblo de Israel que guardaran el sábado para buscar a Dios. Para empezar, el pueblo judío más adelante se torció y no lo hizo con esas intenciones, sino el fin era el día de reposo. Y Jesús lo confronta en el Nuevo Testamento diciendo, ustedes guardan el día de reposo, pero realmente no me buscan. ¿Vale? Entonces no lo cumplían, aunque eran muy ortodoxos. Pero no. Y ¿sabes? Esto, ¿cómo se aplica para nosotros como cristianos? Porque te estás preguntando, entonces, ¿qué onda? Porque hoy es domingo y el sábado, ¿qué onda? ¿Y no guardamos el sábado? ¿Cómo no guardamos el sábado? Y ya, ¿sabes? Toda esa cantidad de cosas. Pero déjame decirte, nosotros lo guardamos sí y no. ¿Por qué? Vamos a 2 pasajes que nos van a ayudar a entenderlo. Colosenses 2:16 dice lo siguiente. Pablo dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, o sea, el sábado, todo lo cual es, ¿qué dice ahí? Sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que está diciendo es que el sábado solamente era una sombra de Cristo. Es decir, apuntaba a Cristo. El sábado como tal no era el fin, sino que este sábado, reposo, que significaba reposo, descanso, comunión con Dios, esto apuntaba realmente a Jesús.
Gracias a Jesús es porque tuvimos reposo en tus corazones, reposo en todos los sentidos, en el sentido de reposar en mi alma, porque entonces ya sé que yo no voy a pagar mis pecados. Gracias, Señor Jesús, porque tú moriste por mis pecados, tú me has dado ese reposo. Reposo en el sentido de tratar de buscar salvación por mis propias obras, porque ahora digo, no tengo que hacer obras para ganarme la salvación. Reposo de mis obras, ¿no? Entonces, descanso, y Jesús, Él es precisamente el cumplimiento del Shabbat. Él es nuestro reposo. ¿Ah? El sábado es la sombra de Cristo. Cristo, Él es el que nos dio el reposo. Él es el reposo, más bien, de hecho. Él es el reposo. Pero fíjate cómo se aplica, o cómo es que nosotros participamos entonces de este reposo. En Hebreos 4:3 dice el escritor: dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Y déjame irme al verso 10 de Hebreos 4. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Solamente te voy a citar estos dos versículos, pero voy a explicarte lo que dice Hebreos. Está hablando de la incredulidad en este pasaje, ¿ok? Está diciendo que muchos israelitas en la historia no entraron al reposo de Dios, hablando de la tierra prometida, porque no le creyeron a Dios. Ajá. Y está poniendo este ejemplo Pablo para hablar de Cristo y decir, hey, no tienen reposo en sus vidas porque no han creído en Cristo y siguen obrando, tratando de obtener salvación por sus obras. ¿Y sabes qué va a pasar? Nada. Van a seguir en el desierto espiritualmente hablando y no van a entrar en el reposo. Y advierten Hebreos, entonces no seas como estos israelitas que fueron incrédulos. Cree en Cristo y entra al reposo de Dios. Y dice, todo aquel que cree en Cristo ha entrado en el reposo. De manera que al creer en Cristo es como si estuviéramos guardando el Shabbat permanentemente. Y no solamente el sábado, sino el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, todos los días. ¿Me explico? Porque no se trata de un mero día, sino se trata de un acto de fe. Entonces, por eso te decía, nosotros guardamos el sábado, sí, pero no. O sea, no tenemos que guardar un sábado así como se hace tradicionalmente o religiosamente, más bien dicho, ¿no? Religiosamente, pensando que porque el sábado no trabajo, entonces ya estoy bien delante de Dios. No. No es ese no es la razón del Shabbat. Sino más bien es, al creer en Cristo, entonces estoy participando del reposo. Y ahí no solamente es el sábado, sino todos los días. Es una comunión permanente con Cristo. Descanso absoluto y comunión continua con el Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, tengo que guardar el sábado. Lo que tienes que hacer es creer en Cristo. Y creer en Cristo todos tus días. Eso es lo que tienes que hacer. Y sabes, procura la comunión, porque ya que tenemos acceso a Dios, pues eso, búscate tiempos para leer tu Biblia, orar. Incluso, ¿por qué no? Ocasionalmente, guárdate una mañana, un día y vete al jardín a orar, o al parque, me está bien bonito el parque, o al lugar que quieras. Busca tiempos con el Señor, ya que tienes el acceso a este reposo. ¿Sí me explico? Entonces es eso. Ok, entonces, pero no religiosamente, ¿verdad? No religiosamente. Bueno. Y ahí viene la razón, porque Dios descansó de sus obras y nosotros también al confiar en Cristo descansamos de las nuestras. Bueno, hasta aquí es la mitad de Éxodo 20 y de lo que hablamos es primeramente los mandatos hacia Dios. Está dividido en dos partes. La segunda parte de los mandatos ahora hacia nuestro prójimo. ¿Por qué? Está bien interesante eso. ¿Por qué se dedica 4 mandatos a Dios y luego 6 al prójimo? La razón es bien sencilla. Porque para Dios, amarlo también significa amar a los demás. O dicho de otra manera, cuando amamos a otros, amamos a Dios. Eso es lo que Dios ve. Como si nos dijera, ¿has sido rescatado del pecado? ¿Has sido redimido por Dios? La manera de corresponderle, número 1 es, ama a Dios. Ahí está, ama a Dios, séle fiel, no tengas dioses, no te inclines a ellos, no tomes el nombre de Dios en vano, cree en Cristo. Es la manera de poder amar a Dios, pero también dice, pero ama a los demás. Jesús te decía, el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vamos a los segundos mandamientos, ¿verdad?
Verso 12, honra a tu padre y a tu madre. Te digo que tiene que ver con el prójimo, y nuestro prójimo más próximo es nuestros papis. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta palabra honrar se puede interpretar de varias maneras. Hijos, todos somos hijos, ¿verdad? Todos, nacimos de un papá. Y dice aquí, ¿qué significa honrar? Obedecer, cuidar, respetar, hablar bien de ellos, hablarle bien a ellos. Eso es honrar a los papás. ¿Ok? Entonces es eso. Muchos luego cuestionamos estas cosas porque decimos, pero si mi papá me hace esto, ¿lo tengo que honrar? La respuesta es que no lo tienes que hacer por cómo se comporta tu papá, sino porque Dios te rescató. Si es que te rescató. ¿Sí te rescató? Si te rescató, entonces lo que Dios dice, entonces honra a tus padres. Híjole, está bien intenso esto cuando lo empecé a estudiar, ¿no? Porque dije, órale, es un buen de cosas, obedecer, cuidar, respetar, cuidar, ¿no? Decimos, pues yo no le falta el respeto. Pues sí, pero ni los ves hace 20 años. ¿Cómo te explico? ¿No? Y bueno, hay muchas maneras que nos habla Pablo, ¿no? Proveerles, pues estar al tanto, echarle una llamada, o sea, cosas así tan básicas, ¿no? Acompáñalos, escúchalos, ¿no? Respetar habla de, pues eso, respetarlos, ¿no? Hablar bien de ellos a otros, pero ¿qué tal luego, no? Es que mis papás, híjole, ¿no? Si somos bien así. Y luego hablar bien a ellos, no con falta de respeto, ¿no? Está bien que a los papis podemos decir, ¿qué onda, pa? Pero no es lo mismo decirle a pa que pasarnos esa línea, ¿no? De respeto hacia ellos. Bueno, entonces ahí está la instrucción. Y es para los hijos, todos somos hijos. Ahora, solamente una aclaración. Si estás casado y eres jefe de familia, no significa entonces que tienes que hacer con tu matrimonio todo lo que te diga tu esposa, ¿ok? Tus padres. Porque luego los papis muy cariñosamente nos aconsejan. Pero eso está bien. Honrarlos es escuchar y considerar y orar. Eso es honrar. Pero evidentemente como papás y jefes de casa, de familia, necesitamos venir al Señor y depender del Señor, porque el mismo Señor puso ese modelo. El que está casado, su Señor es Cristo. Entonces, tiene uno que venir al Señor y sí considerar el consejo de los papás, pero uno tiene su propia responsabilidad, ¿verdad? El asunto. Pero no significa tampoco eso que menosprecies el consejo de tus papás. Espero darme a entender con eso. Pero eso, hónralos, ¿no? Escúchalos, considéralos. Y bueno, ¿y para qué? Me encanta, es el primer mandamiento con promesa, dice Pablo en Efesios, ¿verdad? También lo repite en Efesios 6. ¿Y cuál es la promesa? Si tú honras a tus padres, vas a tener muchos días en la tierra. ¿Quieres tener muchos días? Yo sí, la verdad, ¿no? Algunos dicen, no, yo ya, llévame. Bueno, entonces desobedécelos, pues. No, pero sí, sí, es una cosa real. Si tú te lo propones de voy a hacer, aquí, me encanta porque el Señor no tiene ni siquiera que premiarnos por un deber que tenemos que cumplir, ¿no? Pero aún así Dios es bien bueno. Entonces, ahí está la promesa y la neta, gloria a Dios por eso. Bueno, ok, 13. Vamos con el ¿qué es? Quinto, con el sexto, ¿verdad? Sexto. No matarás. ¡Wow! No matarás. Está fuerte. Parecía algo muy obvio, pero fíjate. El día de hoy, obviamente los homicidios, al igual que en aquel entonces, se veían bastante terribles, ¿no? La muerte de alguien es algo terrible, nada más. Yo me acuerdo que cuando mi abuelita colgaba el chivo para la barbacoa, pues era todo un trauma, ¿no? Sí estaba rudo. Y era un animalito. Una persona, ver morir a una persona es algo demasiado fuerte. No, a mí me ha tocado ver pues personas así caer, no homicidios, gracias a Dios, pero sí eso. Es fuerte, ¿no? La muerte es algo terrible, ¿no? Y dice ahí, no matarás, ¿no? Para empezar porque Dios es el que, pues, Él es el que es soberano, ¿no? Y decide quién parte, cuándo parte y todo eso. Pero el que alguien quiera hacer su voluntad sobre eso es ofender a Dios, para empezar. Pero no matarás tiene que ver con eso, quitarle la vida física a alguien, ¿verdad? Ahora, eso lo entendemos, pero a veces lo vemos muy alejado de nuestras vidas. Te voy a dar 2 ejemplos que nos van a hacer ver que esto es algo demasiado real y cercano, incluso dentro de nosotros mismos. Número 1, el aborto. Porque uno dice,
Sí, está terrible matar, el homicidio, el homicida, el ladrón, el secuestrador, sí, todo eso. Pero si tú abortas, eres un homicida. Eso es lo que dice la palabra. El aborto es homicidio, es matar a una persona. Y no importa si tienes 5 días de gestación, o 1 mes, o 9 meses, o si ya nació. Es homicidio. Deja el COVID. El COVID hace cosquillas a las estadísticas con respecto del aborto. Le hace cosquillas. No te preocupes por lo del COVID, la neta. Más bien preocupémonos por eso. La neta es que así fue como una de las cosas como el Señor me rescató a mí, me confrontó con este mandamiento, no matarás. Ahora, también no solamente es aborto, muchas maneras de matar a alguien, porque Jesús dice, el que se enoje contra su hermano, o le llame tonto, necio, fatuo, en sus diferentes versiones y también versiones de México, ¿no? Entonces lo estás matando en tu corazón. Y dice nada más, el que se enoje. O sea, habla de enojo, de ira, ¿no? Nada más, a lo mejor no lo dices siquiera, pero lo piensas en tu mente y en tu corazón. Dice Jesús, eso delante de los ojos de Dios es homicidio. ¡Wow! ¿Y quién no se ha enojado? Entonces todos nos hemos enojado y por eso lo dice, no lo hagas. Porque eso es lo que éramos antes, cuando éramos, pues, esclavos del pecado en Egipto, pero ahora Dios nos sacó y Dios quiere que le respondamos de esta manera. Ya no lo hagas con los demás. Y eso, tu familia, pues, empezando con ellos, empezando con tus compañeros de trabajo y tu gente cercana. Entonces no mates, ¿no? Todos la regamos, pero queremos ser transformados en esta área, ¿no? Siguiente mandato dice, no cometas adulterio. Literal, adulterio. ¿Qué significa el adulterio? Pareciera que es un chiste explicar estas cosas, pero no es chiste. Adulterio significa andar con alguien que no es tu cónyuge. Ajá. Entonces, mira, si tú estás casado o casada, ¿no? Lo que dice aquí este versículo es que si tienes un papel civil, al menos en México es donde se avala el matrimonio en el registro civil, si tú tienes un papel donde firmaste, estás casado o casada. Aunque no hayas visto a tu cónyuge de hace muchos años, aunque ya ni se lleven, ni se hablen, ni nada por el estilo, pero si estás con una firma en un papel, al menos aquí en México estás casado. Y si andas con alguien más, estás cometiendo adulterio. ¿Ok? Así de simple. Entonces, es así, es engaño, es romper tus pactos, tu pacto que hiciste delante de los jueces, delante de la sociedad civil, decir, yo le pertenezco a esta persona. Es romper ese pacto, cometer adulterio. Pero no solamente es algo externo y físico, también puede ser algo en el corazón. Por eso vimos al principio que había un adulterio espiritual que uno podría llegar a cometer hacia Dios, y por eso es lo que habla primero, ¿no? Los mandamientos. Pero aquí también al cónyuge. A lo mejor tú estás viviendo en la misma casa que tu esposa o tu esposo, pero tu corazón está con otra persona. Y Jesús dice, si tú deseas a otra persona en tu corazón, ya cometiste adulterio. Estás pensando, a lo mejor dices, ay, pero nada más me acordé. Adulterio, es adulterio. Si estás dándole vueltas, si lo estás deseando, si estás amando a otra persona, es que dices, nada más es mi amigo, yo no hice nada. Pero si tú en tu corazón ya lo estás pensando, ya fue. Es adulterio porque ya hiciste un lado de este pacto matrimonial en tu corazón. Entonces, por eso Jesús lo ve así, es algo pecaminoso. Y sí, o sea, ¿qué sentirías que tu cónyuge estuviera pensando en otra persona? No inventes, ¿no? Entonces es terrible. Entonces, adulterio. Y ahí entra también, por supuesto, los malos pensamientos y la pornografía y demás, pues, cosas, ¿no? No hurtarás. Entonces, aquí es, pues, no robar. Creo que está bien simple esto, ¿no? Entonces, no, eso, simplemente, no robes, ¿no? No robar, ¿no? 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y esto habla también eso, de hablar mal de otra persona con mentiras, o contar la historia, pero no completa, o medias verdades. Entonces es como, tenemos que decir las cosas de manera verdadera. Lo que Dios espera de su pueblo era que ahora tenga un sistema de justicia incorruptible, en verdad, así, tal cual. Bueno, y ahí se hablaba de una corte. Uno lo puede hacer en una corte, ¿no? En un juicio legal, pero puede hacerlo nada más así con el maestro, ¿no? Ay, me quitó mi lápiz, ¿sí era tuyo? Sí, y no era tuyo, pero
así, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno quiere tumbar a personas en tu trabajo y que pues, porque te cae mal simplemente metes un chisme, ya está uno dando un falso testimonio o lo que sea, ¿sabes? Y último dice, no codiciarás. Y no codiciar, la palabra significa desear lo que tienen otros, básicamente, y conlleva envidia, es un celo intenso en el corazón, es un deseo intenso que te lleva a la envidia. No codiciar la casa de tu prójimo, no codiciar la mujer de tu prójimo, no codiciar el siervo de tu prójimo, ni la criada de tu prójimo, ni el buey de tu prójimo, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Wow, está muy explícita esta descripción. O sea, en pocas palabras, no desees algo que no es tuyo. Eso es lo que dice aquí. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, te decía, también el éxito es algo, por ejemplo, que el día de hoy se puede codiciar. Pues tú puedes codiciar todas las cosas, ¿no? La casa, el carro. Sí, claro, ves el Lamborghini y dices, wow, no, lo quiero, no, lo tengo que tener. Y ya estás ahí, pero bien. O la moto, o la ropa, o los tenis, lo que quieras, ¿no? O, te digo, aquí dice la esposa, la mujer, la criada, el siervo, el asno, o sea, su transporte, lo que sea. Bueno, pero el día de hoy también es esto y cualquier otra cosa que desees que no es tuyo. Yo quise tocar el tema del éxito porque me llamó mucha atención un comentario. Dice que el éxito o la fama es desear tener el reconocimiento o aprecio que tiene otra persona. Estamos en una época así, de influencers, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren eso. Quieren lo que tiene el otro, quizá el dinero, quieren la fama o la influencia de otra persona, el aprecio de otra persona. Qué loco, ¿no? Por eso lo pongo ahí también, porque es algo actual y real. Bueno, están los 10 mandamientos. Ok, pero otra vez ya para terminar así de, ¿qué estamos viendo? Si Dios te ha rescatado, es lo que Dios quiere que hagas, que lo ames a Él y que ames al prójimo, porque es la manera de responderle porque te salvó. ¿Va? Y vamos a la última sección. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron lejos. Dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temas, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Bueno, nada más para el punto aquí es que Dios se mostró tal cual era, así en toda su esplendor y poder y fuerza, para que ellos tuvieran una concepción clara de quién es Dios. Él es realmente poderoso, pero no es que quisiera destruirlos, ¿ok? Igual también, nosotros vemos a este Dios del Antiguo Testamento y es para que entendamos que realmente Él es un Dios digno de reverencia y de respeto absolutos, ¿no? Para que no pequemos. Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis, porque esa es la voluntad de Dios, que no pequemos. Y dice en el verso 22, Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no lo labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Son instrucciones al pueblo. Ahora le está enseñando un sistema de adoración que no existía antes. Tenían que hacer un altar para ofrecer sacrificios y ofrendas. No es que eso fuera la manera de honrar a Dios, era una manera externa de poder hacerlo, ¿okay? Pero él lo que quería era su corazón. Pero le está diciendo, hagan un altar y en el altar me van a ofrecer sacrificios, ¿ok? Pero ¿sabes a qué me suena esto? Me suena a que, hey, si tú quieres amar a Dios, lo que tienes que hacer es ofrecerte en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque es lo que nos enseña como cristianos en el Nuevo Testamento, ¿no? Tu cuerpo, ni siquiera algo externo, es tu cuerpo en sacrificio. Quema tu vida para el Señor, ofrécela al Señor Jesucristo. Pero también, ¿sabes otra cosa que podemos entender de esto? Es, no lo hagas como tú quieras, hazlo así, así, así. Le dio instrucciones muy precisas. Y lo que nos enseña es, no se puede adorar y amar a Dios a nuestra manera. No es como, pues yo amo a Dios, pero en mi casa, a mi modo y todo. Eso no existe. Eso no existe. Entonces no es adorar a Dios, ¿no? Es adorarte a ti mismo.
Pero dice aquí, no, es a la manera de Dios, como debemos de amar a Dios, conforme a su palabra. De esa manera amamos a Dios, obedeciendo sus mandamientos. Y dice aquí en el 26, no subas por gradas, porque se va a descubrir la desnudez. Los sacerdotes más adelante ofrecerían sacrificios con túnicas, pero no era algo permitido si era por gradas. Tenían que hacerlo a través de una rampa, o más adelante Dios instituyó el uso de calzoncillos. Sí. Está simpático, pero sí, porque era algo que Dios quería hacer ver, que Dios es un Dios completamente santo. Pero me habla de eso. ¿Cómo adorar a Dios? ¿Cómo amarlo? En santidad, en pureza, ¿no? Porque ese es nuestro Dios. Bueno, hasta aquí vamos a dejarlo. Amemos al Señor, busquemos amar al Señor y amar al prójimo, porque es la manera de responderle a nuestro Dios. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por todo lo que nos has hablado. Sin duda es algo que tenemos de considerar. Cambia nuestro corazón para poder hacerlo, Señor. Amarte con todo el corazón. Ayúdanos a recordar cómo tú nos amaste y nos perdonaste a nosotros. Y ayúdanos a responderte como es digno de tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.